se ubica en la presentación en la que nos quedamos, por favor. Sí, está bien. Bien, buenos días. Vamos a iniciar. Estábamos comentando sobre la embriogénesis somática. Dijimos que es una estrategia para diferenciar a partir de una célula a una estructura que se llama embrión somático, que eventualmente puede madurar y llevar al desarrollo de una planta completa. Dijimos que otra estrategia es la organogénesis. En esa vía de organogénesis lo que se logra es que un clúster, es decir, un conjunto de células, tome la decisión de empezar a diferenciarse para formar tejidos. Y los tejidos que forma típicamente es un brote. ¿Qué entendemos por brote? Bueno, el brote es básicamente un meristemo central. El meristemo es la parte central que dicta o que dirige el desarrollo de la planta. Entonces, si tenemos el tallo de una planta, básicamente la punta superior de ese tallo se llama meristemo. Bueno, pues in vitro podemos, a partir de un clúster de células, diferenciarlas a un meristemo y de ahí van a emerger hojas y un tallo. A eso le llamamos brote. Básicamente es un tallo con hojas y un meristemo central. Bueno, pues una vez que se logra eso, generalmente con reguladores de crecimiento, en particular con citocininas. Esto debieron verlo ya por ahí en algún tema de fisiología. Auxinas y citocininas son los principales tipos de reguladores de crecimiento. Bueno, pues la organogénesis se induce con altos niveles de citocininas, mientras que la embriogénesis se induce más bien con altos niveles de auxinas. Sí, generalmente cuando ponen alto nivel de auxinas se forma callo y eventualmente pueden formar embriones. Cuando ponen altos niveles de citocininas se induce más bien organogénesis. Bien, ya que tenemos a ese brote, la regeneración se debe completar en un paso de enraizamiento. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a tomar ese brote, eliminando el tejido que no esté diferenciado, tomamos solo el tallo con las hojas y se transfiere a un medio de cultivo que no tiene reguladores. Eso típicamente induce la formación de raíces. Y con eso completamos la diferenciación o regeneración de la planta. ¿Sí? Ayer les comentaba que la organogénesis tiene una desventaja y la desventaja se llama generación de quimeras o mosaicos. Es decir, tenemos el riesgo de que en ese clúster inicial hubiera células no transformadas que coexisten con las que sí lo son, y entonces generamos una planta quimérica que tiene porciones transgénicas y porciones no transgénicas. ¿Qué riesgo corremos con una planta de ese tipo? Pues que la progenie va a tener una fracción seguramente de plantas no transgénicas, entonces la heredabilidad del transgén se pone en riesgo. Esto no ocurre siempre, pero bueno, es una posibilidad que tenemos con el caso de organogénesis. Bueno, entonces, en conclusión de este punto, el cultivo in vitro de plantas permite llevar a cabo una propagación y diferenciación, así como la selección de células transformadas y su eventual regeneración hacia plantas completas, si es que tenemos ese objetivo. ¿Sí?
Bueno, ahora sí vamos a hablar de ingeniería genética como tal. Si nos vamos a la diapositiva 5 del archivo que tienen, ahí vamos a retomar el tema de Agrobacterium tumefaciens. Este tema ya lo revisamos cuando estudiamos la recombinación y dijimos que esta es una recombinación no legítima. Es decir, una porción de ADN muy específico se transfiere, pero se inserta en un punto aleatorio del genoma objetivo. Bueno, cuando se describe todo este mecanismo de Agrobacterium, surge la idea de sustituir el plásmido, sustituir en el plásmido TI al tDNA por un tDNA de interés, por un DNA de interés, perdón. Quitamos tDNA, que era el que formaba tumores, y ponemos un DNA heterólogo que obedece a nuestros objetivos. Y entonces la bacteria no se da cuenta de esto y transfiere el DNA de nuestro interés a la planta. Y entonces resultamos más listos que la agrobacteria y usamos todo este mecanismo sofisticado a nuestro favor para transferir el DNA heterólogo a la planta o a la microalga o al hongo o al organismo del que se trate. Recordemos que Agrobacterium tiene la capacidad de llevar a cabo esto en organismos muy distintos, ¿sí? Que van desde una célula de mamífero hasta una planta, pasando por hongos, microalgas, etc. Bueno, en el área de biotecnología de plantas, resulta que si nos vamos a la diapositiva 6, ahí tenemos el procedimiento que ya les comenté. Se toma una célula que viene en un explante, se establece un cultivo que es el que se transforma y luego se regenera a una planta completa. Esto nos conduce a la obtención de una planta transgénica, en este caso, a través de Agrobacterium. ¿En qué paso pongo el Agrobacterium? Bueno, en esta etapa que dice ahí células en cultivo, ahí se hace una inoculación de la bacteria y se deja que la bacteria conviva con la planta por unos 2 o 3 días. A ese periodo le llamamos cocultivo. Están desarrollándose en el cultivo tanto la bacteria como la planta. Pasados esos días, introduzco un antibiótico que tiene el propósito de matar a la bacteria. Si yo no hago esto, la bacteria va a ganar ventaja sobre la planta porque se divide mucho más rápido y en presencia de todos los nutrientes fácilmente va a invadir al tejido vegetal. Eso no nos conviene, entonces pongo un antibiótico, por ejemplo, cefotaxima, y lo que logra el antibiótico es matar a la bacteria. Por otro lado, voy a poner otro antibiótico que va a servir para matar a las células vegetales no transformadas. Entonces llámese kanamicina, higromicina, en concordancia con el gen marcador que estoy empleando. Eso es muy importante, ¿sí? No puedo poner cualquier antibiótico. Debe ser aquel que es inactivado por la enzima codificada por el gen marcador. Nos vamos a la diapositiva 7. Aquí tenemos un caso especial, es el de Arabidopsis. Arabidopsis thaliana se escribe TH-A liana, Arabidopsis thaliana, TH con TH. Esta es una planta modelo para la biología. ¿Por qué? Porque resulta que es una planta de desarrollo muy rápido, es una planta pequeña, entonces se puede estudiar su desarrollo de una forma muy práctica. El genoma de esta planta es de los más pequeños que existen en el mundo, en el reino de las plantas. De hecho, fue la primera planta en secuenciarse. Y otra gran ventaja tiene que ver con la transformación con Agrobacterium. Yo ya les platiqué que el cultivo in vitro es una necesidad para transformar plantas. ¿Por qué? Porque hay que cultivar, propagar, diferenciar, regenerar, etc. Bueno, pues resulta que con Arabidopsis se logra un fenómeno muy particular, que es el hecho de obtener plantas transformadas. Cuando ustedes sumergen los embriones
de una planta en reproducción, embriones que están todavía en el estado de desarrollo, de tal forma que cuando esos embriones maduran y producen semilla, tenemos ahí una planta transformada. Entonces, el proceso es muy simple y esto facilita bastante el sistema. Básicamente tenemos en un tubo de ensayo una suspensión de Agrobacterium que porta el DNA que quiero transferir en su plásmido. Sumerjo la inflorescencia, es decir, las estructuras reproductivas de esta planta que tienen embriones en formación. O sea, aquí la planta ya hizo su trabajo natural de fecundar con el polen al óvulo, formar un embrión, y cuando yo sumerjo la inflorescencia en donde van los embriones a la solución de bacteria, resulta que esta solución tiene un detergente y ese detergente ayuda a que la bacteria se intercale y entre a los tejidos embrionarios y lleve a cabo la transformación. Este procedimiento tan simple me lleva a que una vez que esta planta yo la sigo cultivando y madura y libera semillas, obtengan en esas semillas plantas transgénicas. Y este protocolo no se ha podido implementar eficientemente para otras especies. Por tanto, Arabidopsis pues es predilecta para llevar a cabo muchos estudios de biología básica en donde tenemos la posibilidad de transformarla genéticamente muy rápido. ¿Sí? Por esa razón seguirá siendo muy popular Arabidopsis en el mundo de la biología y la genómica de plantas. Pasen por favor a la diapositiva 8. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos cientos de semillas de Arabidopsis que vienen de una planta sometida a este proceso. A ese proceso que acabo de describir le llaman floral dip, que básicamente es inmersión de inflorescencia en Agrobacterium. Bueno, la planta que se sometió al tratamiento se continúa desarrollando, se colectan las semillas y esas semillas se van a germinar en una placa con medio de cultivo selectivo. Selectivo porque tiene el antibiótico que corresponde al gen marcador. Entonces esa placa, supongan que tiene canamicina a cierta concentración. ¿Qué vamos a lograr con la canamicina? Bueno, las plantas van a empezar a germinar y eventualmente el antibiótico se va a encargar de ejercer un efecto tóxico que detenga el desarrollo de esa planta, que las haga cloróticas, es decir, amarillentas o blancas, dejen de crecer y eventualmente mueran. En cambio, una planta con el fenotipo de resistencia, ¿qué va a hacer? Pues esta sin ningún problema va a germinar, probablemente no va a crecer con la misma velocidad que lo haría sin antibiótico, pero va a sobrevivir, se va a mantener activa fotosintéticamente, es decir, verde, y va a continuar su desarrollo. Justo por eso en esta placa lo que observan es como una alfombrilla de plantas medio amarillentas y sobresalen plantas más grandes y más verdes. Esas son las que me interesan porque están mostrando un fenotipo de resistencia a canamicina. Entonces las separo, las puedo transferir a tierra y cultivar de forma convencional y procedo a analizarlas. ¿Cómo puedo determinar que una planta es transgénica? Bueno, pues una forma muy sencilla que ustedes ya saben hacer es cortarle una hoja, extraer ADN. Ya saben ustedes que para extraer DNA hay que lisar a la célula, solubilizar el DNA, protegerlo de nucleasas, purificarlo, es decir, separarlo de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, entre otros compuestos. Y finalmente se puede concentrar por precipitación y después solubilizar para cuantificar y determinar su calidad. Bueno, pues ya está, eso se hace en mediodía y en otro mediodía se avientan la PCR, una PCR en donde usemos oligonucleótidos específicos contra ya sea el gen marcador o el gen de interés o alguna porción de todo el DNA heterólogo que en teoría fue transferido a
el genoma de esta planta. ¿Sí? Tendremos como controles ADN de una planta silvestre, es decir, que no fue transformada, agua, y como control positivo podríamos poner el DNA del Agrobacterium que se usó para transformar, es decir, el plásmido como tal que se usó para transformar. De tal manera que una banda o un amplicón presente en las plantas candidato me confirmaría que fue transformada. Hay otros análisis que se pueden hacer a los organismos transgénicos y ese va a ser el tema de la clase del jueves. Pero bueno, por lo pronto vamos a dejar aquí ese tema de análisis. Ahora, si se van a la diapositiva 10, sáltense por favor la 9. Aquí nos vamos a centrar en otro método de transferencia del ADN. Ya analizamos Agrobacterium. Ese es un método basado en un vector biológico, en una bacteria gram negativa. Ahora tenemos aquí un método físico que se llama biobalística. ¿En qué consiste? Consiste en usar micropartículas, no son nanopartículas, porque luego en el examen siempre salen con que son nanopartículas, son micropartículas las que se usan de rutina. Andan por ahí de 0.6 micras a 1 micra de diámetro. Son partículas preferentemente de oro, aunque también se pueden usar de tungsteno. El oro es más adecuado porque es menos tóxico y tiene una forma más regular. Son partículas de mejor calidad en forma y en toxicidad. El tungsteno es más barato, pero tiene más problemas de toxicidad. Bien, a estas partículas les vamos a absorber el ADN. Entonces yo purifico el plásmido que contiene el DNA que quiero transferir, lo absorbo sobre la superficie de estas balas, estas micropartículas de oro. Esta absorción se facilita por la presencia de dos compuestos en la mezcla, cloruro de calcio y espermidina. Cloruro de calcio y espermidina tienen cargas positivas, entonces van a formar complejos con la molécula negativa del plásmido, del DNA, y esto va a provocar que se absorban estos complejos sobre la superficie de la partícula de oro. De tal forma que formo yo un conjugado, un complejo, que es el que voy a usar como bala para hacer la transformación. La transformación básicamente consiste en usar un gas a presión para acelerar a estas balas, de tal forma que incidan violentamente sobre las células o el tejido que quiero transformar. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues la bala, de una forma azarosa, esperamos que entre a la célula, que rompa la membrana y la pared celular y acabe dentro de la célula. ¿Dónde? Pues puede ser que quede en el citosol, en el cloroplasto, en algún otro organelo, pero lo que nos interesa es que dentro de la célula se libere el ADN y ese ADN tiene posibilidades de llegar al núcleo y tiene posibilidades de llegar también al cloroplasto o a la mitocondria. Aquí hay un punto bien importante. Agrobacterium está especializado en llevar el DNA al núcleo. En cambio, en los métodos físicos, el DNA se puede ir a cualquier lado. Se puede ir al cloroplasto, a la mitocondria o al núcleo. Esa es una diferencia muy importante porque quiere decir que Agrobacterium no es un buen método para transformar cloroplastos en plantas, por ejemplo. ¿Sí? Solo transforma núcleo. Entonces, cuando queramos transformar cloroplastos, necesariamente tenemos que irnos a un método físico. Bueno, pues muchas células de hecho se van a morir con este balazo que le damos, ¿no? Por eso es importante que pues, el procedimiento se hace con un montón de
células y un montón de balas o micropartículas. De tal manera que confiamos en que una fracción de las células que recibieron la bala puedan sobrevivir y eventualmente integrar el gen. Aquí, como en todo evento de transformación, vamos a tener una fase de expresión transitoria y con el tiempo y con la presión de selección vamos a ir rescatando a los eventos de transformación estable. Aquí depende de nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es transitorio, pues lo hacemos en un corto plazo y no metemos selección. Pero si es estable, nos vamos a un experimento de largo plazo y con una etapa de selección. ¿Sí? Bueno, estoy aquí un poco en desorden. Pásense por favor a la diapo 12. Aquí vemos con detalle el fundamento de la balística. Si notan, lo que tenemos aquí es un corte transversal de el equipo de biobalística. Si empezamos de arriba hacia abajo, tenemos un tubo ahí en anaranjado que representa la inyección del gas que va a acelerar a las partículas. Este gas típicamente es helio. Helio, ¿por qué? Porque es un gas inerte, no es explosivo, no es peligroso. Y por otro lado, tiene una alta capacidad de expansión. O sea, yo lo puedo comprimir y en cuanto se presenta un escape en el sistema, la velocidad de expansión de este gas es muy alta. Bien, entonces, la presión del helio se acumula sobre una membrana que se llama disco de ruptura. Ahí está representado, dice en inglés disco de ruptura a la izquierda. Bueno, ese disco se va a encargar de detener al helio para que acumule presión. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que esta membrana, de acuerdo a su calibre, ceda, se rompa, y ahí es donde suelta el balazo, ¿sí? De tal forma que tenemos discos de ruptura calibrados para romperse a diferentes presiones. Y eso es justo lo que va a definir la presión de disparo. Si yo puse un disco de ruptura de 500 psi, pues el disparo va a ocurrir a 500 psi, porque a esa presión en promedio se va a romper. ¿Sí? ¿Qué sigue? Bueno, el helio sale a gran presión y se va a topar con un obstáculo que es el macroacarreador. Ese macroacarreador es otra membrana. Resulta que sobre esa membrana yo coloqué previamente a las balas, a los microacarreadores. Entonces esos complejos DNA oro están sobre esa membrana en la parte inferior, volteando hacia las células que están abajo. Entonces el helio va, ¿sí? Perdón, profesor, dijo que en el macrocargador estaban los microcargadores. Sí, macroacarreador es la membrana sobre la cual yo coloqué los microacarreadores, que son las balas de oro. ¿Sí? Gracias. El macroacarreador, de nada, va a salir disparado para liberar a los microacarreadores. Como no queremos que la membrana del macroacarreador termine escupida sobre las células, hay que detenerla. Y la vamos a detener con una malla de retención, que es algo así como una tela de mosquitero. Eso que dice ahí, stopping screen, es justamente la malla de retención. Bien, entonces, en esa malla de retención, en vista de que es como una tela de mosquitero, los microacarreadores o balas van a pasar sin ningún problema, porque los orificios que hay ahí son de 1 milímetro o algo así. La bala es de 1 micra, lo mucho, ¿sí? Entonces, los microacarreadores salen volando hacia las células y están en la posibilidad de entrar a la célula y entregar el ADN. En cambio, el macroacarreador se quedó detenido, aturado allá con la malla de retención. Bueno, pues todo este evento, chavos, ocurre en un segundo, ¿sí? Ustedes apachurran el botón del equipo, empieza a acumular el helio, va subiendo la presión y cuando la presión llega a 1000 psi, por ejemplo,
se rompe el disco de ruptura y en un segundo ocurre este asunto de que salen volando los microacarreadores para incidir en las células. Una cosa importante es que esto se lleva a cabo bajo vacío. Entonces, la cámara, si se van a la siguiente diapositiva, lo que tenemos ahí a la izquierda es el equipo de biobalística, ¿sí? Lo que ven ahí como un cuadro transparente que es de acrílico, tiene adentro todo el sistema que ya platicamos. Arriba hay un manómetro, ese indica la presión de disparo. Cuando apachurre yo el botón para disparar, ahí voy a ver reflejada la presión que va acumulándose de helio, y cuando ocurre el disparo, abruptamente esta presión cae. ¿Sí? Bueno. A la izquierda hay 3 botones, esos botones son justo para prender el equipo, uno de ellos, el segundo para generar o romper el vacío en la cámara, y el tercero para hacer el disparo. ¿Sí? Entonces el de en medio controla la válvula que genera o rompe vacío. El de la derecha activa la inyección del helio. ¿Sí? Bueno, el manómetro que está abajo de esos 3 botones es justo el indicador del vacío en la cámara. Y básicamente la cámara está conectada a una bomba de vacío por un lado, y por otro lado el tubo de disparo está conectado a un a un tanque de gas que ya dijimos que es el helio. ¿Sí? Bueno, todos los triques que ven ahí a la derecha en la campana de flujo laminar, pues son los accesorios que permiten ensamblar el cartucho de disparo con el macroacarreador, disco de ruptura, malla de retención, etcétera. Normalmente yo los invitaba al laboratorio a ver todo este circo, pero bueno, pues ahorita ya no se puede. Factores a optimizar. Bueno, las partículas pueden ser de un tamaño distinto y depende mucho de si vamos a transformar células chicas o grandes para definir el tamaño de la partícula. Otra cuestión es que si nos interesa transformar organelos, lo que se trata de hacer es usar partículas más pequeñas, es decir, las de 0.5, 0.6 micras. Si son células muy grandes y vamos a transformar núcleo, probablemente sea más eficiente usar partículas de 1 o de 1.5 micras. ¿Sí? Distancia de disparo. Este es un parámetro importante. La cámara tiene diferentes niveles en donde podemos poner a las células. Entonces, entre más cercanas las pongamos al cartucho, pues el impacto va a ser mayor, entre más lejanas, menor. Esa es una variable que nos puede ayudar a encontrar la mejor eficiencia. La otra cuestión es, por supuesto, la presión de disparo, ¿sí? Acuérdense que el disco de ruptura yo lo tengo en diferentes calibres, y entonces yo puedo evaluar diferentes presiones de disparo y ver cuál resulta en una mejor eficiencia, ¿sí? Bueno, vámonos a la siguiente diapositiva. Lo que ya les he platicado hasta ahorita es una versión de biobalística para células o tejidos en cultivo, perdón. Esto va muy bien para generar líneas transgénicas estables, para trabajar con cultivos en general, llámese de plantas, de células de mamíferos, de hongos, etc. Pero resulta que también hay una pistola para biobalística portátil, que es muy práctica para transformar in situ. Es decir, ustedes pueden irse a una excursión de campo y si están haciendo estudios ecológicos de fotosíntesis o qué sé yo, pues se pueden llevar esta pistolita y dispararle ahí a una hoja de una planta para inducir la expresión de un gen marciano que están trabajando ustedes. Y a lo mejor quieren ver
in situ qué consecuencia tiene la expresión de ese gen en la fotosíntesis de esa planta. O el fenómeno que ustedes quieran, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es en biomedicina. Se están haciendo estudios, por ejemplo, para inmunizar a través de biobalística. Es decir, dispararnos sobre la piel una vacuna de ADN. El principio de una vacuna de ADN es que tenemos un plásmido con un gen codificante de un antígeno. Cuando nosotros transferimos ese plásmido al tejido de un mamífero, puede ocurrir que el plásmido, bajo un evento de transformación transitoria, exprese al antígeno in vivo, in situ, y entonces el sistema inmune reaccione hacia ese antígeno y desencadene una respuesta que pueda proteger o curar contra una enfermedad. Entonces, ese es un enfoque de vacuna de ADN y la biobalística es una estrategia para administrar esas vacunas. Hay varias estrategias. Se han hecho, por ejemplo, dispositivos transdérmicos en forma de parches para administrar las vacunas. Otro método es la biobalística. En fin, se están buscando alternativas para inmunizar de una forma más práctica y más eficiente, porque el inyectarnos, aparte de que duele y de que requiere una jeringa estéril y un personal capacitado, a veces no induce la mejor respuesta inmunológica. Entonces, estas alternativas que están ahorita en nivel experimental buscan justamente mejorar todos esos aspectos de la vacunación. Y de hecho, este tópico lo vamos a ver con más detalle en el curso de biotecnología médica más adelante, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto ya saben el fundamento de la biobalística y qué aplicaciones y modalidades puede adquirir. ¿Tienen preguntas hasta aquí, jóvenes? Yo tengo una, profe. Sí. ¿Cómo se disocia entonces el oro con el ADN ya cuando entró a las células? Bueno, eso es algo que no se sabe con mucha precisión. Lo que asumimos es que el DNA yo lo puse con la espermidina y el calcio y después le puse etanol para secar eso y tener un polvito. ¿Qué pasa cuando estos conjugados entran a la célula? Bueno, pues se van a encontrar inmersos en un medio acuoso en donde pensamos que es muy fácil que el DNA se solvate, que se empiece a diluir el calcio y la espermidina y que se libere el ADN, ¿sí? ¿Cómo exactamente el DNA se transporta del citosol al núcleo o al cloroplasto? No se sabe con mucha precisión, pero lo que se sabe es que funciona. O sea, cuando ustedes introducen el DNA y se monitorea un gen reportero, que es un gen de fácil detección, pues el hecho es de que cuando ustedes hacen el procedimiento, la expresión del gen reportero aparece en 12, 24 horas, ¿no? Eso es lo que podría comentar. ¿Otra pregunta que tengan? Bueno, si no es así, ya nos quedamos sin tiempo. Lo que vamos a hacer es continuar mañana. Vamos a hablar de el caso de transformación de protoplastos, que otra vez, aunque lo vamos a ejemplificar con plantas, es un método que se aplica, por ejemplo, a otros organismos con pared celular, tales como levaduras, tales como hongos filamentosos, entre otros, ¿sí? Entonces, si ya no hay preguntas o comentarios, seguimos el día de mañana. Profe, ¿cuáles serían los temas para el examen? Mañana le digo. Profe, otra pregunta. El día jueves tenemos examen con el doctor Omar de 10 a 12. Entonces, ¿hay posibilidad de que usted nos pueda cambiar la clase o hablamos con él para que nos cambie el examen? ¿A qué horas podrían la clase el jueves? Pues yo puedo a la 1 ¿Pueden todos a la 1? o a las 12 también. Me gusta más a las 12. ¿Pueden todos? Sí. 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 Entonces, mañana nos vemos a las 11 y el jueves a las 12.
Gracias. Gracias. Dale, pues, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Bye.